El pasado viernes se llevó a cabo una gran movilización convocada por los colonos en Melo, departamento de Cerro Largo, en defensa del Instituto Nacional de Colonización, y allí estuvo presente el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quien también estuvo ayer en el campamento que armaron los colonos y productores en la zona de Cuchilla Pereira. Quien también está en comunicación con nosotras ahora en este momento. ¿Qué tal, Orsi? Muy buenos días, gracias por estar con nosotras. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Gracias por tu comunicación. Bueno, Orsi, ¿qué percepciones o conclusiones extrajo de su encuentro con los productores y colonos movilizados? Y que, a ver, ¿cómo hacer para resumirlo? Que este tema, que de repente alguien podía pensar que pasaba medio por abajo del mantel, que no iba a generar mayores ruidos, porque total, era para el tema buscar fondos para los asentamientos, para la precariedad urbana, y en virtud de que de una forma aparente las gremiales rurales o la ruralidad nacional está muy alineada con los planteos o con la línea que lleva el gobierno nacional. En virtud de eso, quizá alguien podía pensar que no iba a pasar nada, y los colonos dijeron presente. ¿Qué quiere decir esto? Que patalearon. Y patalearon de una forma interesante, porque, por ejemplo, apuntaron a no solamente a aquellos sectores políticos que estamos convencidos, sino que lograron adhesión o apoyo de gente de la propia coalición de gobierno. Es decir, no todo es tan homogéneo, no es todo tan lineal, y ese concepto que es muy argentino, el campo, como decir, como una sola cosa, el campo. Me acuerdo cuando en Argentina se daba la discusión y se planteaba el campo como una gran cosa uniforme. El campo tiene también sus propias contradicciones o los propios intereses cruzados, o tiene dificultades. Y no siempre las dificultades son el precio de la carne, el precio del arroz, el precio de aquello, el precio del otro. No. Hay también cuestiones bastante más de fondo. Y ahí tenemos esa realidad que es colonización, que es una gran oportunidad para mucha gente que no tiene chance. Entonces, el otro día pude ver cómo había ahí un encuentro bastante heterogéneo y cómo se hicieron sentir. De repente no eran miles de personas, eran unos cientos, pero que el planteo fue contundente. Y creo que hicieron dudar a alguno que de repente estaba bastante tranquilo de que o estaba bastante confundido de que la medida era buena. Ellos mismos me decían, pero date cuenta que a nosotros al Instituto de Colonización lo desarman sacándole 30 millones de dólares, y para la magnitud de la empresa que es erradicar la precariedad barrial o el asentamiento irregular, que es apenas un comienzo. Entonces, ni siquiera es de vestir un santo para vestir otro, de vestir un santo para poner una bufanda a otro. Uh-huh. Orsi, usted como intendente de Canelones, ¿cuál considera es la función y la relevancia que tiene colonización para su departamento? Yo creo que la dimensión de colonización es más nacional. A ver, en Canelones también hay colonia, hay sin duda hay un perfil de productor y hay un modelo que coincide. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el modelo de la agropecuaria familiar, ¿no? Nosotros, una de las características de la ruralidad canaria es la producción familiar, y el colono, por la manera como fue concebido, es por esencia y por excelencia la apuesta a que la familia sea la protagonista y no el modelo empresa, que también existe y son modelos que deberían poder convivir, o, dicho de otra forma, que no debería ser uno en desmedro de otro. Estoy hablando claramente de que, si bien yo soy consciente de la importancia y no reniego del modelo agroexportador, del modelo
del agronegocio. El otro, que repito, en este país podrían coincidir, convivir y coincidir, el otro nos permite el arraigo, nos permite mantener esa soberanía, es decir, el campo en manos de productores nacionales y por supuesto que la gurizada, la gente joven, encuentre un atractivo, una ruralidad manejada desde lo urbano, o dicho de otra forma, medio a control remoto, puede ser muy moderna, pero en esencia la presencia del trabajador rural, del pequeño propietario, del mediano propietario, de repente del gran propietario, en el lugar de trabajo, en el campo, creo que es un diferencial y que nos permite mirar con optimismo al futuro. Cuando eso no pasa, cuando se saca a la gente de la zona rural, ahí te estás metiendo en otros problemas. Artigas mismo decía gobernar es poblar, me acuerdo. Orsi, ¿qué impactos pueden tener los recortes previstos en colonización para una realidad productiva tan vasta, ¿no?, como la que tiene lo nuestro descalabra, país? Claro. Lo desarma porque colonización tiene que siempre tener fondo y el instituto debe estar comprando tierras permanentemente porque hay gente que quiere, no es porque también está esa idea de que nadie quiere ir, que esto, que lo otro. Si vos te pones en contacto con algunos productores, e incluso me acuerdo cuando el tema de Un Solo Uruguay, que hubo gente acá en la zona urbana que le decía, son todos iguales, que las 4x4. No, había gente que estaba pasando mal. Estoy pensando, por ejemplo, en aquella época los tamberos, y en esta época también, los tamberos la siguen teniendo difícil. A veces la viabilidad o la salida para un productor familiar dedicado a la lechería está en tener más tierra para recría, para tener pastura. No es chiste, es de verdad. La rentabilidad, la certeza del futuro pasa también por tener los recursos, y el recurso más increíble, y que no siempre es valorado, es la tierra. Y colonización sirve para eso, y fue creado allá en el año 48, pleno segundo fascismo, o lo que se dio en llamar el neofascismo. Es raro y además es muy novedoso, que fue yo creo que es la gran medida destinada al medio rural que llevó adelante el fascismo en su historia. Estoy convencido de eso, porque por lo general viste que nosotros llevamos el fascismo muy a la ciudad y medio como que lo rural siempre fue más del Partido Nacional y las propuestas siempre vinieron de ahí. Sin embargo, esta gran propuesta, que era afirmar a la gente en la campaña y darle chance, implica tener una cartera de tierra y tener recursos para seguir comprando para que nuevos colonos se asienten. Porque también está lo otro. En la propia ley de urgente consideración se estableció que ya no es necesario o que no es condición para ser colono el estar. Uh-huh. O sea, se rompe la esencia, y si a eso le sacan los 30 millones que le piensan sacar. No solo están los recortes, sino además que no se prevén volcar fondos para la compra de más tierras en este periodo, ¿no? Creo que hay una concepción detrás. Hay una visión que por lo menos yo no coincido con ella por parte de una parte del gobierno nacional, no todo, de que no es, o que no sé, me parece que difícil, de verdad me cuesta mucho creer que se piense que esto no es una buena herramienta, y más, por ejemplo, con el componente wilsonista que tiene el Partido Nacional, ¿no? Yo creo que eso va a ser ahí está, creo, la oportunidad de frenar esto, esa componente rural de la agricultura familiar y del wilsonismo, y por qué no decir hasta el viejo herrerismo también tenía un poco de eso. Por eso vamos a ver, yo creo que... También está el tema sobre la mesa, Orsi, que ¿hola?
Sí, te escucho. Bien. Está el tema sobre la mesa, creo, de que, bueno, que lo han puesto en conocimiento, el hecho de que estas personas que no tienen ese espacio en el campo terminan migrando a la ciudad, y así es como también se generan más asentamientos. Justamente una de las políticas que se quiere es la erradicación de asentamientos, quitándole a colonización. ¿Está en un desconocimiento tal de esta lógica el gobierno de no contemplar esto a la hora de hacer este tipo de políticas? Por eso te decía que a mí me cuesta creer. No le encuentro, porque a ver, vos podés discrepar, se puede discrepar, ¿no? Discrepar mil veces con el otro, con el que piensa distinto, con el que está en otra fuerza política, ¿no? Y discrepar y coincidir, esa es la lógica. Discrepar más de lo que coincidir, si no estarías del mismo bando. Pero, ¿viste cuando decís, pero esto es un tiro en las patas? Porque a mediano, claro, es una cosa, a ver, este efecto que tú estás nombrando y que lo escuché hasta el mismo Manini ayer decir eso, en una entrevista que le hicieron, él dijo eso, que coincidimos, ¿no? Que lo que terminaba haciendo alimentando la pobreza urbana. Es cierto que eso es una repercusión a mediano y largo plazo, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede explicar? Y no le encuentro la vuelta. ¿Cómo se puede explicar que, primero, sacándole 30 millones le hace mucho daño a la colonización, pero todos sabemos que 30 millones para la erradicación y mejora de lo que son los asentamientos da para empezar, ¿no? No alcanza. O por lo menos haces algo, pero no haces mucho. Entonces yo le busco la vuelta y digo, ¿cuál puede ser el interés? ¿Cuál puede ser la lógica que impere? ¿No? Y no le encuentro lógica. Quizá tenga que ver con una vieja concepción enfrentada al fascismo en su momento, y que tenía que ver con los sectores sociales que te sustentan, ¿no? Y evidentemente el colono no es aquel sector que en su momento llevó a que el fascismo se las viera muy dura, cuando por ejemplo en la dictadura de Terra o yo qué sé, o en la década del 58, pero tampoco, ¿no? Porque siempre tuvieron cierto cuidado por el colono. Es raro, esto es una nueva versión de una vieja estrategia conservadora que me parece que no debería tener mayor, no debería avanzar mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto de colonización se va a tener que frenar. Uh-huh. Porque, como te decía, no es de una, primero, no recibe el apoyo general de la coalición multicolor, sino que hay gente que es muy crítica, incluso dentro de filas del propio Partido Nacional, porque lo comprobé ayer Melo. ¿Queda mal parado el gobierno con esto, entonces, digamos, si no hay consenso? Algo les pasó que no lo entiendo. Alguien algún día que quizá me lo pueda explicar, y cuando me encuentre con alguno de los que uno tiene más confianza para conversar. Pero el anuncio de esto lo hizo el propio presidente a través de su cuenta de Twitter en su momento, ¿no? De esta anexión. Sí, pero de verdad no. A ver, sería más fácil para mí decir lo que pasa, que van contra esto, lo otro, y hacerte el discurso fácil. Ahora, como cuando a veces uno no encuentra la lógica, que no toda lógica pasa por lo electoral, pero ¿cómo alguien puede ser capaz? Quizá, a ver, y eso es una duda también, ¿no? Quizá la herramienta algunos la consideren que ya no es útil, uh-huh, o que no sea necesario, o que el modelo productivo que se piensa o que se tiene en mente no sea necesario con gente viviendo en el campo. Uh-huh. Es decir, imaginarnos que el futuro de este país sea exclusivamente pensado para el agronegocio, no sé. La ganadería va a seguir, y va a seguir la forestación, y va a seguir la agricultura extensiva, y va a seguir el modelo de chacarero, y eso va a seguir existiendo. Capaz que uno que tiene que ser más pragmático en esto, y en una de esas quizá lo que esté primando acá es la estrategia del ahorro. Como hay compromiso de construcción de vivienda, en vez de sacarlo de otro lado, bueno, se lo sacan y ahorramos y no compramos tierra, y a ver, quizás esté también una concepción bastante más liberal de la economía,
que es, bueno, que el mercado regule. Si no tenés tierra, bueno, tenés que ir a la ciudad, te vas. Y el que la tiene, que la ponga y que se compre los campos, y eso que sin duda debe estar por ahí atrás también. El Ministerio de Economía tiene una actitud demasiado ortodoxa en esto, ¿no? A ver, muy excesivamente fiscalista, o como una especie de obsesión por el déficit, y hace que la estrategia de la chique se lleve todo puesto. Eso también debe estar ahí atrás. Ahora, hay que tener un poco de cuidado, me parece, porque estás hipotecando no los 30 millones que sacás de acá para acá, sino que hipotecás una estrategia. Algo debe haber con respecto a la concepción de país que se tiene en mente. Yo no suelo ser muy cuidadoso en eso porque no sin tener todas las herramientas, o sin tener todos los documentos o la convicción absoluta, no me animo a decir mucho. Quizás esté colando por ahí ese concepto de el Estado tiene que apartarse lo más posible de estas cosas, y aquella vieja concepción bajista del Estado regulando sigue siendo un problema para ellos. Capaz que eso está en el fondo. Orsi, hasta ahora colonización ha sido una herramienta importante para muchos departamentos del país. ¿El Congreso de Intendentes no sería un ámbito de peso como para intentar revertir estas políticas? Y sería así. Sí. ¿Se va a hacer? No ha habido muchas reuniones presenciales del Congreso, pero no es mala idea ver, o por lo menos sondear en qué están y qué es lo que piensan. Estoy seguro que va a haber alguna voz crítica, y tuve la oportunidad de hablar con alguna gente del Partido Nacional allá en Melo y no estaban del todo convencidos, ¿no? A ver, estamos hablando de que hay 15 intendencias que son del Partido Nacional. Claro. ¿Y puede llegar a proponer esto, digamos, que se dé? No es mala, por lo menos una consulta, porque a veces sin tener poder de decisión, bueno, a ver, ahí me consta que hay intendentes, hay distintos intendentes, pero conozco gente que antes de dedicarse a la política, antes de verdad, y de ser activos militantes políticos, fueron colonos. Claro. Y no necesariamente grandes terratenientes, no, colonos medianitos, chicos. Es un intendente. Me gustaría que él lo planteara, ¿no? Quizás pueden apoyar entonces esta iniciativa, o si confiamos en usted en que lo pueda plantear. Confiamos en que usted lo pueda plantear y conseguir el apoyo entonces de estos excolonos. Porque hay distintos modelos ahí, y hay distintos ejemplos, ¿no?, de colonos que hoy son intendentes. Pero conozco un caso de alguien que empezó y que tiene un campo no muy extenso, y que antes de tener actividad política de verdad y sin venir de un sector social poderoso, sino de un productor común, hoy tiene un protagonismo en el Congreso que de repente me va a servir conversar con alguno de ellos. ¿Cómo no? Intendente, buena idea. Intendente de Canelero Yamatú Orsi, le agradecemos muchísimo estos minutos de comunicación. Que tenga una buena jornada. Chau.